Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, y a todos los que llega esta experiencia de escuchando la palabra. Seguimos caminando en la Pascua. Gracias por permitirnos escuchar juntos la palabra. Bendito sea Dios por la fe que nos lleva en la Iglesia a experimentar que verdaderamente Él ha resucitado. Celebramos la Pascua en el 2024 y experimentamos nuestro encuentro vivo, real con el Señor, y seguimos perseverando en Él. Bendito sea, Señor, alabado sea. Nos gozamos, nos experimentamos salvados, amados por el Señor, sostenidos por su gracia, caminando en Él, viviendo una experiencia de salvación, de renovación. Seguimos adelante. En este día escuchamos la palabra del Evangelio, San Lucas, capítulo 24, 13 al 35. Es el Evangelio del tercer domingo del tiempo pascual, que irá hasta el domingo de Pentecostés para proclamar verdaderamente el Señor ha resucitado. San Lucas, capítulo 24, 13 al 35. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Danos tu Espíritu, Señor, para escuchar nuevamente este texto que es familiar a nosotros y que lo queremos escuchar de manera renovada en el 2024, porque la palabra siempre es nueva, porque esta Pascua es nueva y el Señor pasa renovando nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, y danos tu gracia, tu misericordia y tu bondad. Y continuando con escrutando la palabra, un agradecimiento para los benefactores, los que aportan a la obra de evangelización de la Radio Católica, del Ministerio Unidos por Cristo y María, en las campañas y también en otras oportunidades. Dios les bendiga, les recompense, les llene de su bendición. El texto sagrado de San Lucas comienza diciendo: ese mismo día 2 de los discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de unos 11 kilómetros de Jerusalén. Está refiriendo el texto que era un domingo. 2 discípulos van caminando en Emaús y esa es la experiencia de Jerusalén en Emaús. Jerusalén era el lugar donde estaban todas las esperanzas. Habían llegado hasta allí, guiados por la enseñanza del Maestro. Habían creído en su proyecto de vida. Algunos tenían ideas de un mesianismo humano. Creían que era aquel que iba a derrocar el imperio romano que había invadido a Israel. Estaban esperando puestos desde el nivel humano y fueron convirtiéndose en a comprender que era el Mesías del amor, de la misericordia, de la bondad, pero tomaba tiempo. Ahora ha muerto Jesús. ¿Y qué queda? Volver a Emaús, volver al mismo camino. Nosotros también hacemos experiencias de iglesia, nos ilusionamos, nos encontramos con el Señor, queremos darlo todo en una experiencia de servicio, en un retiro espiritual, en una asamblea, en la experiencia de encontrarnos en una adoración, y tenemos momentos de crisis, de entrar en desconsuelo, de querer volver a Emaús, como algunos discípulos quisieron volver a la pesca. Otros seguramente quisieron volver a sus andanzas, volvernos atrás, volver adelante, porque el Maestro ha muerto, ya no hay esperanza, perder la esperanza. Y dice el texto, mientras iban hablando de los recientes acontecimientos, conversando y discutiendo entre ellos, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar a su lado. Pero tenían los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Vamos caminando en medio de angustia, de ofuscaciones, de tristeza. A veces regresamos al desconsuelo, o porque hay una enfermedad, o porque viene la muerte, o porque tenemos un momento de fracaso, y el entusiasmo de una vocación, de una persona consagrada, se debilita, de un matrimonio que poco después de estar en las grandes posibilidades de haber encontrado el amor de vida, se separan, de un muchacho que comienza una profesión en la universidad y la abandona. Esa es la condición humana
frágiles. Vivimos a veces discutiendo en el mundo sobre si usted es de derecha, si usted es de izquierda, si es tradicionalista, si es progresista, si está a favor de esto o de aquello. Nos enfrascamos en demasiadas discusiones. Vivimos en la tendencia de pelearnos por nuestras mentalidades. Y allí el Señor también se acerca hoy, en medio de ello, a nuestra historia con angustias porque queremos controlar el futuro y nadie puede controlar el futuro, o cambiar el pasado y nos deprimimos. Hay depresión cuando hay demasiada fijación en el pasado. Uno puede visitar el pasado, pensar en él, quedarse con los aprendizajes y confiar el pasado a la misericordia de Dios, porque el pasado no lo puede uno cambiar. Y la mente lo traiciona a uno y le crea un mundo ideal y que el pasado pudo haber sido distinto y cree uno que entonces hay que cambiar el pasado y queremos cambiar el pasado. También los discípulos estaban deseando que el Maestro no hubiese sido crucificado, que ellos tal vez no lo hubiesen seguido, que esto era una desilusión y tal vez muchas propuestas e hipótesis estaban planteando. Nosotros ante lo que vamos caminando hacemos demasiadas hipótesis, demasiadas teorías, aún demasiadas discusiones. El mundo discute y mientras eso nos peleamos, nos dividimos, nos enfrentamos y tenemos este desconsuelo. Jesús se acerca a los discípulos y seguramente tan enfrascados en las ideas, en sus explicaciones, en sus razonamientos, en sus angustias, en sus dolores, en sus miedos, no reconocen a Jesús. Cuando estamos en un momento de crisis, volviendo atrás, diciendo que para qué creímos en el Señor, que no vale la pena servir, que no vale la pena el matrimonio, que no vale la pena el amor, o hasta vez de una crisis que se diga, ya no creo en Dios, me voy de la iglesia, no hay vida eterna, entramos en la desesperación. Cualquiera puede suceder eso si no cultivamos nuestra relación con el Señor. Los discípulos son figura de la humanidad que entra en desesperanza, en un déficit de esperanza, en un desconsuelo, que le da vuelta a sus angustias, a sus dolores, a sus cansancios y cree que lo mejor es volver atrás, vivir esta vida hasta donde se pueda, o suicidarse, o embriagarse, drogarse, o vivir en la indiferencia, o renegar, o vivir en el egoísmo, en el individualismo, y no nos damos cuenta de la presencia de Dios ahí que nos va hablando en medio del camino. Los discípulos estaban enfrascados, ensimismados, idiotizados, diría alguien más, en su crisis, en su miedo. Y entonces la crisis los estaba dominando, su mente los estaba llevando a la locura. Tal vez puede ser el caso de muchos que escuchen este programa, que estén hoy en una crisis de dolor, de sufrimiento, de sinsentido. Van a la misa y no ven a Jesús porque están dándole vueltas a su problema, a su angustia. Pueden ir a adorar al Santísimo y siguen dándole vueltas a su sufrimiento, a su dolor. Dejar entonces que acontezca lo que fue para los discípulos, la experiencia de Jesús que no se cansa, que se hace compañero de viaje en una persona creyente, en una lectura, en una canción, en una misa, en muchas formas, porque Él siempre busca al hombre que sufre, al que lo ha conocido para que vuelva a amarlo, para que vuelva yo a empezar desde Él, al que no lo ha conocido para que descubra que en Él está la fuerza, el poder, la gracia, la misericordia, la bondad. Es que es Jesucristo, el Hijo amado del Padre, el que camina con nosotros en el Emaús de nuestra vida, en esta travesía de dolor, de sufrimiento, de cansancio. Y entonces, dice el texto sagrado, ¿de qué van conversando mientras van por el camino? Se detuvieron con el semblante ensombrecido y uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: seguramente tú eres el único que en toda Jerusalén no se entera de lo que ha pasado allí en estos días. Él preguntó, pues, ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de nuestros sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron.
Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a ser el libertador de Israel, pero ya han pasado 3 días y desde esto no sucedió nada. Verdad es que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar su cuerpo volvieron diciendo que también se les habían aparecido unos ángeles y les habían dicho que Él estaba vivo. Algunos de los nuestros acudieron después al sepulcro y no lo encontraron, tal como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. La experiencia de la crisis impide ver la presencia de Jesús en medio de nosotros, pero a la vez quedarnos en el lamento y en nuestra propia interpretación. La propia interpretación humana es muy limitada. Interpretamos la vida como si no nos fuéramos a morir. Interpretamos la vida como si nos bastáramos a sí mismos. Creemos que somos superpoderosos, que tenemos la explicación clara, creemos saber todo sobre Dios. Hemos caído en la tentación de que nos autodefinimos, creemos lo conveniente, cómo deben ser las cosas, qué es bueno y qué es malo, y nos engañamos. El ser humano es demasiado limitado y pasa de interpretación a interpretación. Cuando creemos que las interpretaciones se fundan solo en el nivel humano, nos cerramos al testimonio de los creyentes. Unas mujeres dijeron que no estaba en el sepulcro, que unos ángeles habían dicho que estaba vivo, pero no lo hemos visto. Si nosotros no lo comprobamos, si nuestra razón no lo puede saber, el racionalismo junto a tantas teorías humanas valiosas, pero que nos enfrascan, nos encierran, nos impiden ver a Jesús que va con nosotros de camino, nos impiden creer el testimonio de las mujeres que es la iglesia que nos dice ha resucitado, de los ángeles, de las voces de Dios que nos están diciendo Él está vivo, el viviente desconocido, porque estamos enfrascados en nuestra crisis, en nuestro problema, en nuestras teorías. Hoy sucede en el 2024. Podemos estar en la iglesia y dudando y no descubriendo el poder del Señor, su misericordia y su bondad. No lo hemos visto nosotros, si no lo comprobamos, si no meto la mano en sus llagas, si no meto los dedos en su costado, o el dedo en las llagas y las manos en el costado. Era la duda de Tomás y que sigue hoy, dudas ante la presencia del Señor, quererlo explicar todo por la razón, querer que todo esté en los cálculos humanos. Y así los caminantes de Emaús siguen en la crisis, como hoy seguimos en la crisis, porque no se acoge el testimonio de los creyentes, porque no lo hemos probado nosotros. Los testimonios que vienen del cielo, porque eso no está seguro. Lo que esté en los límites de la razón, lo que se pueda contar, palpar, cuantificar, lo que diga la ciencia, lo que sea verificable. Pero la fe no es una experiencia simplemente de la razón humana que tiene su valor, pero que es limitada. La fe, el testimonio, no es una experiencia simplemente del experimento científico, sino del creyente, del testimonio de las mujeres que siguen hoy siendo las que anuncian al Señor, y también de la voz de Dios que desde el cielo nos va manifestando, Él vive. Somos caminantes del 2024, estamos en abril del 2024 y podemos estar en misa hoy, en la oración, en el ministerio y no percibir la presencia del Señor, creer que estamos solos, que una lectura de los acontecimientos negativos, y entonces se mira la guerra y creemos que esta tiene la última palabra y que no es posible vivir el amor. Es posible vivir el amor en medio de las guerras, bendiciendo, tratando bien, amando. Podemos descubrir al Señor en medio de los momentos difíciles. Esta palabra de este 2024 llega de manera nueva, porque tenemos nuevas crisis, nuevos sufrimientos, nuevos dolores, nuevas desolaciones, realidades nuevas que nos hacen necesitar del Señor. Y así entonces los discípulos, queriéndose quedar en el razonamiento, no aceptar el testimonio de las mujeres ni de los ángeles, hoy diríamos de la iglesia y los signos de Dios misericordioso que nunca abandona y que en esta Pascua del 2024 se acerca a nosotros para renovarnos, podemos quedarnos en los razonamientos. Es que nosotros no lo hemos probado, si no tocamos, si no palpamos, dijo Tomás. Vivimos queriendo explicarlo todo, pero el Señor vuelve a decirnos, tan torpes sois para creer
lo que han dicho de mí los profetas. No tenía que sufrir el Mesías todo esto antes de ser glorificado. Y empezando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó cada uno de los pasajes de las Escrituras que se referían a él mismo. Torpes para creer, porque nos quedamos en el solo razonamiento humano. Torpes para creer, porque se hace una interpretación de la Sagrada Escritura individualista y literal, desde nuestros caprichos. Tantas miradas de la vida y de la historia desde solo concepto humano enferman, nos dejan vacíos. Tantas interpretaciones de la Biblia desde el mero razonamiento humano no nos explican ni no nos dejan conocer a Jesús. Los discípulos fueron interpelados diciéndole: torpes, necios, no entienden. Es torpe y necio, que quiere decir no puede entender, no puede comprender, no puede entrar en el misterio, no puede abajarse al sepulcro, no puede experimentar y acoger a Dios. Quien se queda en el solo razonamiento humano, el que quiere comprobar desde la experiencia simplemente palpable, verificable. Y entonces Jesús da una lectura, una interpretación de la Sagrada Escritura. La interpretación de la Sagrada Escritura la tenemos que buscar en Jesús, en el caminar de la iglesia, en Jesús, adorándolo, mirándolo a Él. Si me quedo solamente en una explicación científica, nunca me voy a encontrar con Jesús. Buscar la palabra como un lugar de encuentro con Jesús, la palabra como un lugar donde yo me encuentro con Él, en la voz de la iglesia, en el caminar de esta Pascua. Por eso, cuando vayamos a misa, preparémonos antes de ir a misa para que la palabra penetre en nosotros. Acogamos la interpretación que nos da la iglesia, que oramos junto a otros en una lección divina, en un escrutatio, en un compartir de experiencia. Dejemos que sea la palabra leída, meditada en la iglesia, la que nos dé experimentar que Él está vivo. No descubriremos que Él está vivo simplemente en razonamientos, en interpretaciones aún caprichosas o espiritualizadas de la misma Sagrada Escritura. Es dejando que la voz de la iglesia que es el lugar de la palabra, la casa de la palabra, podamos encontrarnos con Jesús el viviente, el resucitado. Si te quedas en el solo razonamiento, si quieres decir que quieres conocer a Jesús solamente desde la película, siendo valiosa la película, desde la canción, no, es orando ante la palabra, orando a Jesús y reconociéndolo, porque si no seremos torpes y necios. Torpe el que es de cabeza dura, el que está endurecido creyendo solo en sus reflexiones personales, y necio porque hace interpretaciones a su capricho. Jesús es el Dios viviente y podemos conocerlo adorándolo, escuchándolo en el Evangelio, experimentándolo en la celebración de la liturgia en la iglesia, contemplándolo en los acontecimientos. Aprender a leer la vida desde la fe es el don de Jesús. Torpe y necio el que lee la Sagrada Escritura sin fe. Torpe y necio el que lee la vida sin fe. Torpe y necio el que quiere vivir la vida desde su perspectiva. No nos bastamos a sí mismos, necesitamos de la iglesia, de la comunidad cristiana, necesitamos de la voz de los que caminan en la iglesia, de los que caminan junto a otros. Por eso, este domingo tercero del tiempo pascual es reconocer que podemos estar caminando en la iglesia solamente en angustias, solamente en lecturas de periódicos que, aun siendo valiosos, son una mirada nada más. No basta la mirada de la ciencia, aunque sea valiosa, no basta los análisis nuestros. Es necesario dejar que la fe nos acompañe para leer la vida, que la fe, caminando en la iglesia, no en una fe intimista, individualista, caprichosa, sino la fe que se nos enseña en el caminar de la iglesia, que celebramos de manera especial en cada domingo, que adoramos al Señor ahí, para no ser necios y torpes, que nos quedamos simplemente en teorías que crean miedo, en cadenas de mensajes que crean espanto, en teorías que crean desconfianza, en peleas en la misma iglesia entre los que aman y quieren al Papa y los que lo rechazan.
Ese no es el camino, es la fe la que nos permite luego contemplar que Él vive en la iglesia, Él vive con nosotros, Él está con nosotros. Y por eso con esta experiencia es muy importante que volvamos la mirada a Jesús, que dejemos que Él nos enseñe a vivir, que Él quite la torpeza, que es un endurecimiento de cabeza, la necedad de los que creen que quién es Dios. No, nosotros tenemos una idea, pero la hemos representado. Dios es más que mis ideas, una experiencia emocional o de sentimientos, pero Él es más que mis sentimientos y emociones. Dios es grande, Él es el viviente, el creador de cielo y tierra. Y lo que yo hago es tener una experiencia de su amor, de su salvación, de su vida. Y por eso no lo puedo privatizar en mis conceptos ni en mis emociones. Es más que eso. Y por eso me dejo acompañar de la iglesia y de Jesús, que me interpela. Me interpela para que deje de ser torpe y necio y acoja el testimonio de las mujeres, que es la iglesia, de las mujeres que son los creyentes, y de los ángeles, que es la manera como Dios va dando signos de que Él vive, de que Él nos acompaña, de que su palabra es la que tiene la solución definitiva. Dios es el que tiene la respuesta, no somos nosotros. Dios es el que sabe lo que necesitamos. Y así en este caminar estupendo que nos da la palabra, que nos da hoy. Dice que Jesús llegaron a Emaús y Él quiso seguir adelante. Hizo ademán de seguir adelante y ellos le dijeron: quédate con nosotros. Y al quedarse con ellos y al partir el pan, se les abrieron los ojos y los reconocieron. Esta experiencia ahora se transforma. Cuando soy capaz de leer la vida y aprender a leer la vida desde Dios, experimento que Él se queda con nosotros. Cuando soy capaz de leer la vida desde el Señor, le puedo decir a Él: quédate con nosotros. Quédate con nosotros, no solamente conmigo, quédate con nosotros en la familia, porque necesitamos aprender a leer la vida desde ti, a no vivir del sufrimiento, del dolor, de la angustia, aunque los tenemos, de leer la enfermedad como experiencia de unirnos a la cruz de Cristo, la muerte, el paso necesario para ir a la vida eterna, a la Pascua, los momentos de fracaso y de ilusión como posibilidad, entregarnos al Señor, de confiar en Él, leer la vida desde el Señor. Él vuelve en este día a encontrarse con nosotros y a decirnos de qué van discutiendo, y tendremos que decirle que a veces vamos discutiendo de nuestras necesidades, de nuestros caprichos, de nuestros intereses, de decirle al Señor que queremos esto o aquello, de buscar milagros ante Él, de vivir como si Él fuera un lejano. Aprendamos por la presencia de Jesús a confiarnos en Él, a reconocer que Él vive por el testimonio de la iglesia, a adorarlo, a bendecirlo, a caminar con Él. Quédate con nosotros, Señor. Y quédate con nosotros, una expresión que hemos escuchado mucho. Y quédate con nosotros es adorarlo en la Eucaristía, visitándolo en el sagrario. Quédate con nosotros celebrando la Eucaristía dominical. La misa tiene que ser importante. La palabra que nos ha dado interpretar la vida desde Jesús, interpretar la vida desde el Evangelio, ahora nos llama a que celebremos la Eucaristía cada domingo. No hay domingo cristiano sin misa, no hay experiencia de que Él permanezca en nosotros sin Eucaristía. Por eso necesitamos que el quédate con nosotros lo celebremos cada domingo, con tiempo o sin tiempo, con ganas o sin ganas, porque necesitamos de Jesús. Y esta palabra que se nos ha dado en el caminar de la iglesia, y esta experiencia de celebrar la Eucaristía cada domingo o cada día si podemos, nos abrirá los ojos para descubrir que la cruz ha sido la victoria de Cristo, y tu cruz también es victoria del Señor, y tus sufrimientos te salvan, y en medio de tu dolor Dios te acompaña, y en medio de tu historia Dios va contigo, y que la última palabra la tienes el Señor. No estamos en manos del azar ni las fuerzas del destino, estamos en manos de Dios, y no vamos camino a la desgracia, a la destrucción, sino a la vida eterna, aunque tengamos sufrimiento, limitaciones. Nuestra condición humana no basta para explicar la grandeza del plan de Dios, el designio amoroso. Somos torpes y necios cada vez que creemos que tenemos las respuestas a todo, que lo sabemos todo, que creemos que ya nos bastamos a sí mismos. Necesitamos del Salvador, del resucitado, del viviente, en la familia, en la iglesia y en la sociedad.
Torpe y necia nuestra sociedad cuando interpreta la vida solamente desde la plata. Torpe y necia nuestra sociedad cuando se empeña en la guerra y se daña. Torpe y necia nuestra sociedad cuando hace leyes que destruyen la vida, dañan la familia, llevan a la autopercepción de manera desbaratada. Por eso, quédate con nosotros, Señor. Se nos abren los ojos y entonces descubrimos que la vida es bonita con sufrimientos y lucha, que hay alegría en el compartir, que podemos perdonar, que podemos amar, que podemos hacer el bien, sembrar esperanza, que hay un horizonte de vida, que la última palabra no está en la muerte, en la destrucción y en la guerra, sino en la vida que viene de Jesucristo. Por eso quédate con nosotros, que viene de una palabra, ahora es la Eucaristía. Palabra y Eucaristía en el camino de la Pascua, en el camino de la Iglesia. Y por eso finalmente dice que los discípulos se levantaron y dijeron: vayamos a Jerusalén y contemos lo que ha pasado. Fueron y dijeron cómo ardían nuestros corazones y se unieron a la comunidad. Palabra, Eucaristía y comunidad. Los discípulos habían entrado en crisis porque habían abandonado la comunidad. Habían entrado en crisis porque habían dejado la comunidad para irse a luchar por sí mismos, a buscar explicaciones por sí mismos. Fueron torpes y necios porque no acogieron el mensaje de las mujeres, de los ángeles, y se quedaron queriendo explicarlo todo desde sus criterios, desde su vida. No te apartes de la comunidad cristiana, que es tu familia. No te apartes de la comunidad cristiana, que es tu pequeña comunidad, tu ministerio, que es tu parroquia, que es la vida de la iglesia. Permanezcamos en la comunidad, en comunión con el Papa, el Obispo, el Párroco y los que nos van acompañando. No nos vayamos a comprar comida barata en las teorías que vienen y van de religiones, de lo que se nos ofrece diariamente por redes sociales, por muchas maneras. Religión de avivamiento, de mover el corazón, pero no de interpretar la vida desde Dios, no de acogerlo en su palabra para interpretar la vida, de quédate con nosotros celebrando la Eucaristía y de vida en comunidad. Una comunidad sea tu familia, una comunidad sea el lugar donde vives la fe, tu parroquia, el movimiento, la pequeña comunidad, la iglesia. Y de esa manera entonces podemos decir que el 2024, en esta experiencia de palabra, Eucaristía y comunidad, podemos entonces tener una interpretación, una mirada cristiana de la vida, que el sufrimiento lo podemos interpretar desde el Señor y que podemos celebrar su presencia porque Él vive y nos enseña a ser pan partido, nos enseña a entregar la vida constantemente, a darnos, a entregarnos, a vivir para Él. Y entregándonos y viviendo para Él, entonces permanecer en comunidad siempre, porque tenemos vocación a vivir en comunidad, no al individualismo, no al egoísmo, no tenemos vocación a vivir solos. Podemos hacer experiencia de silencio y soledad, pero nuestra vocación es siempre, aún en la soledad tenemos las personas por quienes oramos. Estamos unidos a una familia, porque todos estamos unidos a una familia, unidos a una cultura, a un pueblo, unidos en la iglesia, unidos a la suerte de la humanidad. Este día, tomar conciencia de la humanidad, de la casa común, de la experiencia de estar junto a otro, y de esa manera sanarnos de las miradas egoístas, torpes y necias, que dañan la naturaleza, torpes y necias, que inventan guerras, torpes y necias que invitan al consumismo desaforado, torpes y necias que no se piensa sino en sí mismo. Este domingo renueve nuestras fuerzas, renueve nuestra vida, renueve nuestra gracia. Palabra, Eucaristía y comunidad aparecen entonces como la experiencia de los caminantes de Emaús, que nos viene a renovar, que nos viene a llenar de vida, a llenar de paz. Sigamos el camino de la Pascua. Que Dios bendiga a todos los que comparten esta experiencia de escuchar esta palabra, a los que van a la misa, a los que también están en sus crisis y seguirán adelante y no podrán reconocer a Jesús. Oro por ellos, oro por los que están enfermos en medio de sus crisis, oro también por los que están en búsqueda. Dios les bendiga, les cuide, les protege. A los que tienen el deseo de retomar la Eucaristía después de esta Pascua para que puedan perseverar. También oro por los que están en comunidad para que puedan perseverar en el ministerio, en la iglesia, en la parroquia. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de bendición para que podamos entonces renovar el deseo de vivir para Cristo, de caminar en Él. Dios les bendiga a todos, bendiga a sus familias, bendiga sus trabajos, bendiga sus búsquedas y les dé la gracia de experimentarlo a Él
vivo y resucitado. Jesucristo vive y en Él está la respuesta para interpretar la vida. En Él está esta fuerza para celebrar su presencia en la Eucaristía y en Él está nuestra vida para seguir caminando adelante con su amor, con su misericordia y con su bondad. Hermanos de la Radio Católica, gracias. A los servidores, Dios los bendiga. A los benefactores, gracias por seguir apoyando esta obra de evangelización. Y a todos, un abrazo, una buena semana. Dios los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.